En punto. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de miércoles, ya estamos a mitad de semana, es 29 de enero de este año 2025, gracias a la gente que está siguiendo la señal de nuestra estación universitaria, completamente en vivo en Radio UAA 94.5 FM. Así nos encuentran en nuestros perfiles, en las redes sociales, en Facebook Live, en YouTube. Gracias también a quienes nos están acompañando el día de hoy a través de la señal de UATV en el canal 26.2, es televisión abierta. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, tiene que ver con esta reforma, este plan integral para los bachilleratos dentro de este esquema de la nueva escuela mexicana que ha presentado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y en compañía, por supuesto, del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado. Hoy dos expertos estarán opinando con nosotros sobre este tema. Esperemos que puedan participar y escuchar esta perspectiva que les presentaremos el día de hoy. Como todos los días, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, muy buen día y buen día a todo nuestro auditorio del 94.5 FM y de las diferentes plataformas. Un tema interesante porque se pretenden unir 31 diferentes sistemas de preparatoria que existen actualmente, según dieron a conocer ahí en la presidencia, y darle alguna salida un poco también más tecnológica a algunos de los bachilleratos que ahorita no la tienen. Entre otras cosas, llegar a una cobertura del 85%, que aunque se supone que la meta desde hace mucho tiempo es que el 100% pueda tener nivel medio superior, pues aquí se plantea una cobertura de 85% con miras al 2030. Así que vamos a ver qué de estas cosas son viables y realizables. Así es. Acompáñenos y opinen con nosotros. La línea está abierta, 4499121588. Ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto en WhatsApp. Igual les decía, estamos en las redes, en vivo y en Instagram, en Radio UAA 94.5 FM, así pueden bajar también la aplicación para que nos acompañen desde cualquier parte en donde ustedes se encuentren conectados. Gracias a nuestro equipo, gracias a Checo Pacheco, gracias a Sofía Cermeño, a Samuel Ornelas, a la gente que está allá en UATV. Y si les parece, vamos arrancando, tenemos nuestro resumen. El día de ayer se dio a conocer el programa de actividades para la Feria Nacional de San Marcos. The Killers, Maroon 5, Scorpion son algunos de los artistas más destacados en el cartel de la Feria Nacional para este año, presentado en la explanada del Jardín de San Marcos. El patronato de la verbena hizo su presentación en la que reveló los artistas nacionales e internacionales que conforman el elenco del Foro del Lago, en donde estarán también One Republic, Pitbull, Tiesto. Entre los artistas nacionales destaca la presentación de Los Ángeles Azules, de Cristian Castro, de Pepe Aguilar. Como cada año, la entrada es gratuita, aunque se reservará una parte del boletaje para las llamadas terrazas, que tienen un costo especial de acuerdo al artista que se esté presentando. En el Foro del Lago se anunció que los artistas serán emergentes y preferentemente originarios del estado de Aguascalientes. La Feria Nacional de San Marcos este año se va a desarrollar del 19 de abril al 11 de mayo.
Y hablando de temas no tan agradables, la administración de Donald Trump arreció las operaciones de control migratorio en diversas ciudades de Estados Unidos, donde hasta ahora han arrestado a 4.521 migrantes en situación irregular. La administración Trump ha emprendido acciones en barrios de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Entre los operativos más relevantes hasta el momento están una irrupción improvisada de agentes migratorios en una distribuidora de pescados en Newark, New Jersey, y una serie de operaciones planificadas en Chicago, Illinois. Ayer la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se unió a los agentes para detener a supuestos delincuentes extranjeros en Nueva York y reportó además la detención de un cabecilla del cártel del Tren de Aragua procedente de Venezuela. Mientras tanto, aquí en México se ha anunciado que al menos 70 multinacionales mexicanas y estadounidenses se sumaron al programa del gobierno federal para emplear a los mexicanos que sean deportados por la administración Trump. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, detalló que Bayer, Nestlé, FEMSA, General Motors y Stellantis son algunas de las firmas que apoyan esta estrategia. Roberto Campa Cifrián, por su parte, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, afirmó que si al menos uno de cada 20 establecimientos contrata a una persona repatriada, se podrían incorporar al mercado hasta 50,000 connacionales. Pasando a otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer hace unos minutos que este 29 de enero estará enviando al Congreso las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética que establece el regreso de Pemex y la CFE como empresas públicas de México, en una reversión de la reforma de 2013 de Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar. Se recupera el sentido público de la CFE, de Pemex, como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y también como garantes de la soberanía nacional, según mencionó. Además, quedó establecido en el artículo 28 constitucional que ya no deben ser consideradas monopolios. Escuchemos. Del Estado. Parece algo menor o parece que ya no van a ser productivas, ¿no? Van a ser más productivas todavía, van a ser más eficientes, más transparentes, van a tener la austeridad republicana como eje de su operación. Pero la diferencia es que como empresas productivas del Estado se regían como empresas privadas y se ponían en el mismo nivel que una empresa privada, como si fuera lo mismo en el mercado competir entre una empresa pública y una empresa privada. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su plan de aplicar aranceles de 25% a las importaciones de productos originarios de México a partir de este sábado. Según dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, Leavitt comentó que este martes los aranceles sobre las importaciones de México, al igual que las procedentes de Canadá, siguen programados para comenzar el 1 de febrero, a menos que ambos países ayuden a abordar los problemas del tráfico de fentanilo y la inmigración. Esto a pesar de que el jueves pasado Trump declaró que había avances para alcanzar la conciliación con México respecto a sus preocupaciones en asuntos relacionados con la migración y el tráfico de drogas en los Estados Unidos. En información internacional, el Louvre, museo pues más visitado en el mundo, inicia un ambicioso programa o proyecto de modernización que va a transformar su infraestructura, esto en los próximos 10 años. Dentro de las principales modificaciones, la icónica Mona Lisa de Leonardo da Vinci será trasladada a una sala exclusiva con el objeto de mejorar la experiencia de los visitantes y aliviar la congestión en las actuales instalaciones. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que el plan denominado Louvre New Renaissance incluirá una nueva entrada cerca al río Sena, espacios subterráneos adicionales y mejoras en las condiciones de conservación de las obras. La inversión total oscila entre 729,000 millones de dólares y 832 millones financiada a través de fondos estatales, aportes privados y un incremento en el precio de las entradas para los turistas fuera de la Unión Europea. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588.
Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, una iniciativa que busca transformar la educación media superior en el país. Este plan, que comenzará a implementarse en 2025, incluye la creación de más espacios para estudiantes de preparatorias, la unificación de sistemas educativos y mejoras para personal docente. Entre 2018 y 2022, el país registró una clara disminución de la cobertura educativa en el nivel bachillerato a nivel nacional, de 84,2% a 78,4%, de acuerdo con cifras del Sistema Educativo Nacional. Es así que la propuesta surge entonces para fortalecer nuestro sistema educativo y contempla la creación de 200,000 nuevos lugares en preparatorias, iniciando con 40,000 lugares que se abrirán en 2025, de acuerdo con el proyecto que contará con una inversión de más de 2.700 millones de pesos. Estas son las acciones que serán implementadas para lograrlo. Se construirán 20 nuevos planteles, se ampliarán 30 escuelas existentes de alta demanda, se convertirán 35 secundarias con turno matutino en preparatorias durante el turno vespertino. Estas acciones impactarán a 59 municipios en 30 estados del país. Unificación de sistemas educativos. Los 31 sistemas actuales de educación media superior serán unificados en dos opciones: Bachillerato Nacional General y Bachillerato General Tecnológico, validado por el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. Según el plan, esto garantizará que los certificados sean reconocidos a nivel nacional y facilitará la transición entre la educación básica y superior. Mejoras laborales para personal docente. El plan también busca dignificar el trabajo docente. Se actualizarán los planes de estudio en colaboración con los maestros, se implementarán estrategias para fortalecer el bachillerato a distancia. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que ya han iniciado las reuniones con maestros para estructurar el esquema de trabajo. Programas sociales y participación comunitaria. 2 programas clave apoyarán esta transformación. Beca Universal Benito Juárez beneficiará a más de 4,2 millones de estudiantes en 2025 con una inversión de 40,000 millones de pesos. La escuela es nuestra. Por primera vez se aplicará en nivel medio superior con el objetivo de mejorar las condiciones de más de 6,000 escuelas con un presupuesto de 4,600 millones de pesos. Además, se impulsarán programas de integración comunitaria y el proyecto Aula Escuela Comunidad para fortalecer el aprendizaje. Actualmente hay 5,5 millones de estudiantes inscritos en la educación media superior. El objetivo es alcanzar una cobertura del 85% al final del sexenio. Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos, pues es el tema el día de hoy, este proyecto integral para los bachilleratos, y están con nosotros. En primera instancia presento al doctor Salvador Camacho Sandoval. Él es profesor, investigador del Departamento de Educación de esta máxima casa de estudios. Bienvenido, doctor, y gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Noé García Gómez, subdirector de Educación Media Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes. Bienvenido, Noé, días. muchas gracias. Gracias. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Y bueno, escuchábamos en la cápsula pues este plan integral del Sistema Nacional del Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana. Es una iniciativa que busca transformar la educación media superior del país. Y bueno, yo quisiera empezar contigo, Noé, a propósito de conocer por qué es necesario transformar la educación media superior del país, cómo está la situación, que nos pongas en contexto de cuál es el escenario que estamos viviendo en nuestro país. Sí, fíjate que muchas gracias por la invitación a este programa y regresar aquí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que pues ha sido mi casa como estudiante, ¿verdad? Gracias también al doctor Salvador, que me complace mucho siempre compartir mesa con él. Y fíjate que creo que en la cuestión educativa, normalmente o históricamente, la atención y el discurso se ha centrado mucho, primero pues en la educación básica, ¿no? Que ahí estaban todos los esfuerzos para la alfabetización, para tener una bandera blanca en cuestión de que todos estuvieran en la primaria, etcétera.
y por lo que representa la cantidad de población que está ahí y la atención de edad que se tiene a los niños y adolescentes. Y por otro lado, también normalmente en los últimos sexenios se ha puesto mucha énfasis y atención en la educación superior, ¿no? Como esta especie, lo dicen, de motor de cambio y de impulso para la transformación de nuestro país, y creo que ha sido de una u otra forma correcto, pero se ha de buena medida relegado a la educación media, por esta visión que se ha tenido en su momento, que los autoridades han creído oportuna, y no voy a juzgar en ese momento, pero creo que en la educación media ha quedado un poco relegada y creciendo o navegando en la medida que los mismos actores de la educación media han podido irla implementando. Y me gusta también comentar un poco la realidad de la educación media que se vive en los subsistemas. Aquí ya lo comentaron, a nivel nacional hay más de 20 subsistemas. Por ejemplo, en Aguascalientes tenemos más de 11 subsistemas conviviendo, cada uno con una administración, funcionamiento, rectoría, directriz propia. Y esto también genera una especie, dice esta Tere Bracho, que es una especie de archipiélago, ¿verdad? La educación media, una especie de archipiélago donde los subsistemas tratan de convivir. Y hay que entender su complejidad, yo lo digo, en 6 factores. El primero de ellos es que esta fragmentación que lo decimos. El segundo de ellos es, hay una desconexión entre niveles, o sea, el de básica con media y el de media con superior. Parecen a veces hasta heridas que se tienen y que se van partiendo. La otra es la falta de una pertinencia de los planes y programas, porque hay que recordar que la educación media fue concebida en buena instancia como una educación terminal, ¿verdad? Y esto va concatenado en un segundo asunto, que es el grado de atención a los individuos, en este caso a los jóvenes que atiende la educación media, está en esta etapa de la juventud donde están teniendo cambios hormonales, físicos, mentales, y que eso también genera muchas veces hasta situaciones internas de depresiones, emociones, etcétera, ¿verdad? Y que se agravan más en esta etapa. Y finalmente, una especie de dilución de la identidad de la educación media. Como les digo, está concebida para ser educación terminal, y ahorita muchos de los jóvenes que cursan, si ustedes les preguntan, bueno, de hecho hace unos años, ya más de un lustro, el INEE preguntó a los jóvenes para qué creían que servía la educación media, y muchos decían, pues no nos queda claro, los mismos estudiantes, ¿verdad? Porque estamos viendo lo que ya nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, y no sentimos que esté dando las bases para la educación superior, ¿verdad? Entonces esta situación, o este es el estado de la situación de la educación media, y creo que las autoridades, con el anuncio que hizo la Presidencia de la República, tratan de entender este planteamiento del problema. Cosas más, cosas menos, ¿no? Y por eso, en buena medida, están presentando esta propuesta, que el día de mañana vamos a tener reunión del Sistema Nacional de la Educación Media, donde están las máximas autoridades a nivel nacional y los representantes de los estados del país, y esperemos que ya nos presenten el plan, la estrategia, la ruta y las acciones para seguir, que pues las vemos al menos con una expectativa de positiva. Así es. Ayer justamente en el programa hablábamos también del Plan México y de cómo muchos de los empleos que se pueden generar tienen que ver con una educación técnica más que superior. Y entonces, ¿cómo podemos unir este nuevo proyecto de preparatorias a esta demanda de empleos técnicos especializados? Doctor. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Es una excelente pregunta. Y tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la pertinencia, con los aprendizajes que se adquieren en este nivel. Tenemos
dos antecedentes muy importantes en educación media, que es la reforma integral de la educación media del 2007, luego la obligatoriedad de dicho nivel en 2012, cuando se reforma el artículo 3 constitucional y se hace obligatoria esta enseñanza, y esperemos que esta iniciativa, que sería el Plan Integral de Educación Media, sea realmente una reforma integral, de manera que se puedan subsanar pues deficiencias, limitaciones, algunas de las cuales ya el maestro nos señaló, que en primer lugar es la cobertura, que preocupa mucho, ¿no? La pandemia golpeó, de hecho teníamos en Aguascalientes a nivel nacional un pequeño ascenso, una línea ascendente. Llegó la pandemia y hubo mucho abandono escolar. Se está apenas recuperando la tendencia hacia arriba. Y bueno, pues se habla de un 85%. Yo investigué y hay una vaguedad en cuanto a las cifras. Se habla de 82, ahorita escuché 74, creo, ¿verdad? Y bueno, la idea es de que se supere, que los jóvenes en edad de estar en este nivel realmente estén. Otro problema es que no abandonen su escuela, porque también hay, lo repito, deserción, y esto ocurrió en la pandemia, pero continúa, no siempre los muchachos y las muchachas terminan, ¿sí? No hay un porcentaje alto de egresados. Y lo importante, también importante es la calidad, es decir, qué tan relevantes son los contenidos que se nos muestran en los planes y programas de estudio, qué tan pertinentes son. Y aquí recurro a mis clases sobre qué es la calidad educativa, o que ahora llaman excelencia, que podríamos tomarlo como un símil, sin meternos en problemas conceptuales. La relevancia tiene que ver con que los contenidos sean socialmente significativos, que es el tema que me haces en la pregunta. Es decir, que el muchacho cuando salga pueda tener capacidades, competencias, habilidades, conocimientos, destrezas para que se vincule al mundo, ¿sí? Que los contenidos tengan que ver con el mundo del trabajo, que tengan que ver con con la problemática social, ¿sí? Y la pertinencia tiene que ver con que los contenidos les digan algo a los muchachos en su desarrollo psicosocial, en sus afectos, como ya se señaló. Pues los estudiantes están en una edad en la cual se están desarrollando sus sentidos, sus capacidades, su inteligencia abstracta, etcétera, etcétera. Y también que tengan una referencia a sus preferencias, a sus gustos. Entonces hay relevancia y hay pertinencia, entonces tenemos calidad educativa. Ahora, también la calidad tiene que ver con pues qué tanto los aprendizajes se están tomando, se están realizando, y bueno, pues ahí tenemos la escala, ¿verdad?, del 1 al 10, pero si no hay calidad, si no hay excelencia, si no hay esta pertinencia y relevancia, por más que los muchachos saquen 10, no hay calidad, ¿sí? No tiene caso sacar 10 y 10 cuando nuestros contenidos son realmente insignificantes, no hay pertinencia y no hay relevancia. Esto es un tema de calidad, y para ello requerimos un profesorado muy bien preparado. Sí. Es un tema muy importante. La pregunta es qué tanto los profesores en educación media están haciendo un buen desempeño, ¿verdad? Sabemos que para que los profesores de educación básica sean buenos profesores, pues hay que prepararse en una escuela, las normales, y en educación media no hay una escuela que los prepare. Generalmente son egresados de una universidad, de una institución de educación superior que se dedica a la docencia. Hay esfuerzos importantes, ¿sí? Ahorita hablábamos de la RIEMS, y la RIEMS en su momento presentó un programa de formación de profesores muy exigente,
Sí, que por cierto muchos de los que se incorporaron tenían dificultades para pasar los exámenes. Eso se va a retomar según se menciona en los documentos que han circulado por los medios, y me parece que si esto se hace de manera eficiente, eficaz, yo creo que estamos dando un paso importante. No solamente en educación media, en todos los niveles educativos el profesor es fundamental, ¿sí? Y bueno, pues vemos que hay todavía mucho por hacer. Entonces tenemos ahí la infraestructura, se habla también de que va a haber dinero para ello. Cuando decía un colega, cuando los planes no tienen dinero, es demagogia, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de 4.600 millones de pesos, ¿sí? Lo que implica que se van a construir escuelas, que se van a rehabilitar las que lo requieren, va a haber becas, va a haber dinero para formación de profesores, y eso es importante, ojalá que así sea. Uno quisiera más, porque las necesidades, y lo sabe el profesor Noé, ¿verdad?, son acuciantes, son complicadísimas. Si volteamos a los telebachilleratos vamos a encontrar bastante problemática. Cuando yo estuve como director de educación media superior y superior, bueno, los jóvenes, y me gusta señalarlo cada vez que tengo la oportunidad, algunos estudiantes de telebachillerato tenían que buscar sillas en su casa, ¿sí? Y yo me decía un profesor, venga, vea, hay botes, sí, vacíos de pintura, como mangos. Dice, no es posible. Entonces, un tema que importante es la equidad, y ojalá que este pronunciamiento de la cuarta transformación, de que primero los pobres, sea una realidad, ¿sí? La inequidad dentro de los subsistemas en México y en Aguascalientes, la inequidad social se refleja también en los bachilleratos. Claro. Se habla de la creación de 200,000 nuevos lugares, a propósito de lo que decía el doctor, que se van a construir planteles, pero creo que lo que más como causa inquietud es esta integración en dos sistemas, un montón de subsistemas que de pronto los escuchamos como quizás complejos, quizás cada uno con sus particularidades. ¿Cómo se va a dar este proceso, no? No, gran pregunta. Dice, bueno, a mí me gusta comentar que luego toda política pública en materia educativa se enfrenta normalmente a 4 barreras. Cuando vas a implementar una política pública en cuestión educativa. La primera de ellas es el dinero. Y por más que se ponga dinero, nunca va a ser suficiente. O sea, creo que es lo que se dice que se va a invertir. Es alentador, pero siempre va a haber carencias aún con esto, ¿no? La segunda barrera es el tiempo, ¿verdad? Porque pues prácticamente esto siempre es importante hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Y a veces se requieren de manera inmediata la implementación de las políticas. Pero luego se enfrenta a 2 barreras más subjetivas, que una es los cambios constantes. En educación siempre hay cambios, ya sea la cuestión sexenal o de la administración, de funcionarios, pero también en los planteles, pues que no llegó el profesor, que ya renunció, que hay que cambiarlo, el director. Y entonces cuando una política pública se trata de implementar y ya se está llevando a cabo, estos cambios van deteniendo. Y el cuarto, que me parece fundamental, siempre se trastocan intereses o hay resistencias. Hay resistencias y principalmente culturales, muchas de ellas, ¿no? Cuando vas a implementar una política, luego dicen, es que no se hacía de esa manera, o así lo hacíamos mejor, o es que el sindicato, o es que mi director, o es que los padres de familia, y entonces hay estas resistencias. Entonces la política pública tiene que sortear esas barreras para ser exitosa. Y luego, en el caso de la educación media, me gusta hacer la analogía de estos, no sé si la palabra correcta era meme, que antes surgía, que había un reto que decía cuál taza de café se va a llenar primero, y había distintas tazas de distintas dimensiones, una cafetera y el café. Y a mí me gusta decir que
las autoridades es la cafetera, la taza, el café es la política pública y los subsistemas eran las tacitas. ¿A quién le va a llegar primero la política pública? Pues no sabemos a ciencia cierta, dependiendo sus condiciones. Bueno, y así, creo que así va a ser porque es muy complejo. Creo que es bien intencionado esto de que se vayan homogenizando, va a ayudar al estudiante, va a dar certeza probablemente al profesorado, a los directivos. Hay que ver la ruta de implementación, pero creo que va a tener que ponerse mucho de la parte de los actores, tener paciencia, ¿verdad? Y mucha también apertura de las autoridades para escuchar cómo se va implementando esto. De entrada, creo que suena correcto porque al final de cuentas los subsistemas sí están aislados, pero estaban creados en estos dos sentidos, los subsistemas tecnológicos y los subsistemas generales, pero aún así no había una vinculación y coordinación. Esperemos que no sea solamente en cuestión de burocracia, de decir, pues se habla en dos direcciones, ¿verdad? Y de ahí dependen la cantidad de subdirecciones o direcciones de área, ¿no? Claro. Esperamos que no quede no solamente en la teoría, sino que esto se implemente en la práctica. Y un solo caso pongo, la tan anhelada libre tránsito de los estudiantes, ¿verdad? Que desde la portabilidad, que tenemos más de 10 años que en el papel dicen que existe, pero institucional, administrativa, académica y culturalmente es dificilísimo que un estudiante pueda transitar de un subsistema a otro, como ejemplo, ¿verdad? Sí, la reforma integral habló del marco curricular común, ¿verdad? Que tiene que ver, bueno, pues que si eres un DGETI te puedas vincular con un CBETI en caso de que dejes a media tu formación, y es ciertamente complicado. Y es complicado porque también no debe haber un currículo único. En la educación media ya los jóvenes empiezan a desarrollar sus intereses, ¿verdad? Y habrá alguien que quiera dedicarse a la tecnología automotriz, ¿verdad? Mientras que otros quieren estudiar arte. Entonces ahí el Estado mexicano tiene que diversificar sus opciones. Que por lo que menciona el plan, como que de acuerdo a quienes van a asesorar estos nuevos planes son el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. Pareciera que los planes irán como hacia una educación un tanto técnica, ¿no? Sí, yo creo que son buenas instituciones, ¿no? Pues el Instituto Politécnico Nacional es quizá la mejor institución pública en el ámbito de la tecnología. Están también las universidades con su autonomía. Nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes tenemos la libertad de poder hacer el cambio, y por la Constitución, otras instituciones de esta naturaleza están en capacidad de determinar sus contenidos. Sí, y no solamente son las instituciones, son las universidades particulares que se incorporan al plan de la Universidad de Aguascalientes en este caso. Entonces sí tiene que haber un esfuerzo de trabajar de manera conjunta para que exista esta libertad, ¿verdad? Esta facilidad para poder transitar de un subsistema a otro. El marco curricular común tiene que afinarse. También culturalmente es importante reivindicar la educación media técnica y tecnológica. En Alemania se valora más, según la literatura, la educación técnica tecnológica en educación media, ¿sí? Y nosotros vemos a veces como de segundo nivel esta formación. Y yo a veces me pregunto, los que estudiamos bachillerato general, ¿qué habilidades, competencias tuvimos, ¿verdad? Yo hablo en términos personales, y yo hubiera querido
salir de bachillerato teniendo capacidades adicionales para enfrentar retos cotidianos, ¿no? Pero buscábamos las materias más fáciles, algunas. Y es importante hacer una reflexión entre los jóvenes, ¿sí? Y sí, vincularlo al mundo del trabajo, vincularlo al mundo de la vida. Yo creo que uno de los problemas que tiene la educación media es que todavía mantiene un currículo muy positivista, ¿no? Si hacemos historia, en el siglo XIX, bueno, la influencia positivista francesa llega y se crea en México la Escuela Nacional Preparatoria, ¿sí? Con las materias que ahora más o menos tenemos, ¿sí? Y hasta hace muy poco nos estamos dando cuenta de que la educación debe servir para la vida. Gran descubrimiento, ¿verdad? Sí, que los niños, en este caso los jóvenes, sí tengan en la escuela un espacio en donde se les hable sobre sus intereses más apremiantes, sus gustos, que se les hable sobre sexualidad, que se les hable sobre drogadicción, que se les hable sobre los retos que tienen de manera cotidiana, sobre las bandas, etcétera, sobre la música, sobre el deporte. Eso es importante, los idiomas, ¿no? Capacidades que les van a servir para toda su vida. Exacto. Dentro de otros de los aspectos que contempla este plan o este proyecto, Noé, es la mejora de las condiciones de los maestros y también una participación como más comunitaria, en donde todos los actores en la educación estén involucrados. Sí, bueno, ese creo que tiene como antecedente lo que llaman escuelas nuestras, que ya se implementa en básica, sí. donde se asigna un porcentaje importante a la comunidad educativa para que la comunidad educativa vea prioridades. Eso tiene como todo, pues, pros y contras, ¿no? Pero creo que es importante que la comunidad educativa se sienta parte de las decisiones y más presupuestales, ¿verdad?, que se tienen. Y como lo decía el doctor, creo que la formación, la capacitación de los maestros en este nivel es fundamental por el origen mismo. Por ejemplo, en el caso CONALEP, el fin era de que buenos profesionistas técnicos, de hecho ni siquiera tenían que ser licenciados, sino simplemente que tuvieran las habilidades técnicas, pudieran ir a enseñar a los jóvenes, ya fuera el oficio o el perfil técnico que se requería, pero sí faltaba este componente pedagógico de cómo transmitir adecuadamente los conocimientos, ¿verdad? Y creo que ahí es un punto clave que se ha tratado de hacer, pero sí sería interesante una estrategia integral, ¿no?, de capacitación y de formación para aprovechar, y yo estoy convencido de que si hay algún técnico o profesionista exitoso, que ya ha probado que lo que conoce lo aplica bien en su campo laboral, pues pueda tener la oportunidad de transmitírselo y que los estudiantes lo absorban de ello, no solamente lo que dicen los libros, sino cómo se ejerce ya en la práctica, pero con estos componentes pedagógicos. Y a mí me gustaría aquí aparte decir que en Aguascalientes hemos tenido esa preocupación y se han implementado distintas estrategias. De hecho, la semana pasada hay un órgano donde nos reunimos todos los subsistemas para ponernos de acuerdo, acompañarnos, compartir experiencias exitosas y de una otra forma. ¿Es la comisión? Bueno, además de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación, es lo que le llamamos el espacio común. Con este sentido más que de una cuestión formalista, es más bien de análisis y de acompañamiento entre todos. De hecho, la semana pasada la encabezó la gobernadora, un poco también mucho para escuchar sus opiniones, la opinión de ella, las directrices que pudiéramos considerar los subsistemas pues para este 2025, ¿no? Y allí estuvieron subsistemas federales, estatales, organismos públicos descentralizados, la Universidad Autónoma estuvo presente y vimos o se reflexionó al menos, concluimos 4 aspectos fundamentales para el 2025.
Uno de ellos es la atención a las problemáticas inherentes a la edad de los jóvenes, y uno de ellos es la prevención de adicciones y a la atención socioemocional, que es importante, Claro. ¿verdad? El segundo de ellos es el desarrollo a las llamadas soft skills, ¿verdad? O habilidades blandas, suaves o poderosas, porque tenemos una hipótesis de que muchos de nuestros chicos talentosos académicamente están tan centrados y tan presionados en obtener la nota calificatoria que descuidan estas habilidades, el desarrollo de estas habilidades durante su preparación. La tercera de ellas es el modelo dual, así como lo decía el doctor, como un modelo dual local, que ya hay esfuerzos, ya se hacen esfuerzos aislados de CONALEP, de DGET y de DGETA, de SCITEA, pero ahora en una compartimentando la tarea, y que todo esto conlleve en 4 objetivos claves, que es la cobertura, o sea, que todo chico que quiera estudiar la prepa y esté en edad de estudiarla tenga un lugar. La permanencia, que todo chico que ya esté en el bachillerato hagamos todo para retenerlo. La eficiencia terminal, que todo chico que ya está en el bachillerato, que lo retenemos, la termina en tiempo y forma. Y la pertinencia, ¿verdad? Que todo aprendizaje que se adquiera ahí les sirvan para su vida misma, porque hay que decirlo así, también preparamos ciudadanos, claro, para la vida, para nuestro país, para nuestro estado y para su futuro profesional, ¿verdad? Y académico. ¿Y qué tanto se va a dar esto junto con la industria? Porque al final de cuentas, pues todos estos jóvenes podrían ser absorbidos por las empresas que están llegando. Claro, sí, bueno, ahí en el eje del modelo dual es eso, es la pertinencia, ¿verdad? Que del desarrollo económico, sin descuidar todo, una pertinencia, pero con mucha calidad humana, ¿verdad? Porque creo que se tiene que ser complementaria. Y es de lo que nos decía la gobernadora, o sea, decir, el modelo dual no tiene que ser un modelo dual simplemente de cuantificable de números, no es una cuestión masiva, tiene que ser también potenciadora y de acuerdo a lo que requieren las empresas, porque bueno, si se requieren técnicos en soldadura, que a veces tienen que echar mano de técnicos franceses y alemanes porque tienen una cuestión de especialización, las máquinas que se vienen, pues formemos técnicos en soldadura, ¿verdad? Si se requieren técnicos en metadatos o ingenieros en metadatos, en ciberseguridad, pues formemos técnicos en eso de acuerdo a lo que se requiere, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades o el proyecto de desarrollo social e industrial de Aguascalientes. Es importante y por eso pues tenemos que estar de la mano con este desarrollo, pero sin dejar de lado, nos lo dijo, esta parte humana de formar buenos ciudadanos. Sabemos que te tienes que retirar por cuestiones de agenda. Un último comentario, si nos puedes compartir, dices que mañana empiezan las reuniones, no sé si haya resistencia por parte de los maestros. No, yo creo que ahorita el anuncio se esperaba, yo creo que toda la comunidad educativa lo esperaba, pero está ahorita todavía como a la expectativa, porque o sea, dieron las directrices estas de crear un certificado único, de implementar un marco curricular común, mejorar las instalaciones, fortalecer programas de apoyo a estudiantes, actualizar los planes de programa de estudio, que los acabamos de actualizar. Aquí es lo que me refiero luego a los cambios constantes, ¿verdad? Que con la nueva escuela mexicana nos pidieron que se actualizaran y al parecer no pasó ni 2 años y otra vez van a pedir que se actualice la capacitación docente, etcétera, etcétera. Y yo creo que están la comunidad educativa con expectativas, pero una expectativa positiva, ¿eh? Aún con todo esto hay una expectativa positiva, porque se sabe, y yo lo considero como funcionario, pero también como un actor educativo de la educación media, que se necesitaba que se volteara a ver a la educación media. Claro. Y eso ya es muy positivo, y vamos a ver, ya cuando se empiecen a ver los detalles específicos, a lo mejor ya van a empezar a surgir
algunas posibles resistencias, ¿verdad? Pero como digo, tampoco eso nos tiene que como podría ser la palabra espantar, sino que es natural. O sea, es natural que en todo proceso de cambio, de implementación, pues ocurra esto, y yo creo que las autoridades debemos estar receptivos, ¿verdad? Receptivos a esas posibles voces que puedan opinar, cuestionar, resistirse, pues para ver qué es lo que está ocurriendo y si es necesario ajustarla o tomar la decisión de aún así implementarla, pues tomarla con todos los elementos. La verdad, muchísimas gracias por la invitación. También pues gracias al doctor, que siempre es un gusto compartir mesa con él. Gracias. Y estamos en disposición y a la orden. Muchísimas gracias, Noé García Gómez, subdirector de Educación Media Superior en el Instituto de Educación de Aguascalientes. Vamos a hacer una pausa, son las 9 de la mañana con 45 minutos, participen con nosotros, la línea está abierta, 449-912-1588 para mensajes en WhatsApp o llamadas, y en redes Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. Escucha Radio UAA 94.5 FM. Te habla Jorge Romero, nuevo presidente del PAN. El PAN nació para derrotar al autoritarismo y lo logramos. Lo demostramos al convertirnos en el partido triunfador del nuevo milenio. Alcanzamos la estabilidad, la libertad de expresión y decenas de nuevos derechos. Todos estos logros vuelven a ser amenazados por quienes te ofrecieron maravillas que no cumplieron. México puede estar mejor si construimos nuestra unidad como nación, no la mentira, la soberbia o la división. Creemos en la gran familia llamada México. Atrévete a entrar en acción. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. XHUAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 47 minutos. Estamos hablando pues de este proyecto, este plan integral para los bachilleratos. Y bueno, está con nosotros el doctor Salvador Camacho Sandoval, que es profesor investigador del Departamento de Educación de esta máxima casa de estudios. El tema de las becas, pues también lo contempla justamente esta iniciativa, Beca Universal Benito Juárez, beneficiando a más de 4.2 millones de estudiantes. Y esto de lo que ya platicábamos poquito, la escuela es nuestra, en donde por primera vez se incluye en este nivel, este modelo que ya se está aplicando en la educación básica, doctor. Sí, es importante que el proyecto realmente trascienda y que se vea desde una perspectiva histórica como la gran reforma, quizá comparaba a la del 2017 con la RIEMS, ¿verdad? Y el gobierno federal, porque también es importante aquí señalar cómo Aguascalientes, con un gobierno panista, tiene que aceptar, retomar una reforma de la cuarta T. Sí, es importante. Nos estaba escuchando ahorita al maestro Noé hablando de la gobernadora. Sí, la gobernadora tiene que asumir esta directriz federal, sí, que es un proyecto de Morena, y al mismo tiempo tener la autonomía suficiente para encaminar proyectos que son muy propios de la entidad.
¿sí? Como este reto que se tiene para que algunos egresados interesados en su desarrollo profesional, laboral inmediato, bueno, se vinculen a estas necesidades del mundo del trabajo, de las características del desarrollo económico local. Pero sin negar, y hay que resaltarlo, la formación integral. Hablar de ello se dice fácil, ¿sí? Pero también vemos que muchos de los egresados en preparatorias técnicas vienen a trabajar como obreros, ¿sí? Obreros con cierta calificación y con un ingreso muy, muy bajo, ¿no? Es un mundo laboral precario, eso ya está comprobado, y eso tampoco es justo, ¿sí? Los jóvenes tienen que tener un ingreso digno, tienen que tener una formación ciudadana amplia en la que puedan no solamente ser piezas, ¿verdad?, de un engranaje economicista que se da en los hechos. Entonces sí hay que dignificar la formación de estos jóvenes que merecen todo. Y no será, perdón doctor, esto parte de la deserción y de que los jóvenes en algunos momentos piensan mejor en una capacitación técnica externa a la educación media, que les va a dar, digamos, casi el mismo resultado, económicamente hablando. Sí, yo creo que sí, también esto tiene que ver con una desilusión de la escolaridad, ¿verdad? Y eso lo vemos quizá también en la educación superior. Muchos de los jóvenes dicen, pues ¿para qué me ocupo 4 años, ¿verdad?, cuando ya puedo empezar a trabajar? Y eso es un hecho. Sí, los posgrados también cada vez parece que van hacia abajo en términos de que se abren convocatorias y no hay aspirantes. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la educación superior? Bueno, pero ahorita estamos enfocándonos a este mundo complicado de la educación media. Ciertamente la educación media ha sido un nivel descuidado, ¿sí?, por las razones que ya ahorita se mencionaron. La educación básica es importantísima, ¿no?, porque sienta las bases para la formación de los niños y los adolescentes. Afortunadamente México ha tenido una gran cobertura en educación primaria, ¿sí? El 99% de los niños realmente están estudiando primaria, ¿sí? Y un porcentaje también alto, un poco menor, en secundaria, ¿sí? Entonces, qué bueno que ya se está poniendo atención en la educación media en términos de cobertura, ¿sí? El problema es que permanezcan, ¿sí?, y la calidad. Si se fijan, estas palabritas de cobertura, permanencia y resultados con aprendizajes significativos se han repetido desde hace 30 años, ¿no? Y la cuestión es de que no se ha avanzado en términos que uno quisiera, y hay dispersión. Esta figura del archipiélago es una figura pues exacta, ¿no?, porque tenemos islas pobres, ¿verdad?, islas muy grandes y ricas, y no hay conexión entre ellas. La autoridad que se tiene en cada una de ellas es muy desigual, ¿sí? Uno no puede decirle a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, vete por este lado, yo soy gobierno federal o gobierno estatal, ¿sí?, y te doy recursos, pero tienes que hacer eso. No puede, ¿sí?, porque es autónoma, ¿sí? Entonces tiene que haber ahí una gran capacidad de comunicación, y qué bueno que ocurra así si el maestro no lo señala. En mi época era complicadísimo por razones pues que no viene al caso mencionar, pero esto es obligado, necesario, llegar a ciertos acuerdos. Ahora, los subsistemas para que se homogenicen, no en contenidos, sino en infraestructura, en capacidad, es complicadísimo, ¿sí? Lo vemos, no es cuestión de
de hacer una investigación rigurosa que sería ideal. Veamos los telebachilleratos, veamos los CECITEAs, veamos las escuelas preparatorias en los municipios. Son muy desiguales. ¿Cómo hacer que una preparatoria con grandes desventajas compita con un Bachúa? Es complicado, ¿Y ¿no? cómo hacer que los docentes, por ejemplo, que tiene Bachúa, pudieran dar clases en un telebachillerato o pudieran ir a orientar? Sí, para mí los profesores son muy importantes y tenemos problemas serios en los bachilleratos porque muchos de ellos no están preparados, hay que decirlo. Sí, son algunos de ellos profesionistas que no han podido encontrar pues su lugar ideal de trabajo, ¿no? Entonces, un biólogo da esas clases en la preparatoria porque no tiene pues un trabajo que él quisiera, ¿verdad?, desarrollar por su misma preparación. Entonces, es muy frustrante para algunos profesores que tienen que ser profesores de educación media con un ingreso muy bajo y sin ninguna prestación laboral. Entonces, esto es uno de los grandes retos. De ahí la importancia de dignificar al docente, así como se lucha por dignificar. Está, doctor, que se van a mejorar las condiciones de los docentes. Ojalá que sí, ojalá que sea cierto, porque se lo merecen, ¿no? Claro. Cuando hablamos de que México requiere de una educación fuerte, digna, de competencia, etcétera, etcétera, pues digo, acerquémonos a los profesores y preguntémonos cómo están, cuánto están ganando, ¿sí? Claro. Sí, hay profesores que tienen que ir egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que dicen, pues no he conseguido chamba, profe. Sí, entonces estoy dando una clase en la preparatoria X, ¿verdad? Y luego córrele porque me voy a la preparatoria Y. Y eso es muy frustrante para un joven. Entonces, ahí es donde el Estado mexicano tiene que ser muy, muy comprometido para que estos jóvenes profesores tengan las condiciones laborales dignas. Y desde luego, junto a un buen ingreso, su formación, ¿sí? La preparación. Ya se mencionó hace un momento, no es suficiente que el profesor sea capaz para enseñar matemáticas o que sepa matemáticas, ¿sí? Debe saber enseñar las matemáticas. Y eso es muy común escuchar en los jóvenes, ¿verdad? Pues es muy bueno en historia, sabe bastante, pero no lo sabe enseñar. ¿Verdad? Sí, es muy común. Claro. Pues él sabe de química, ¿verdad? Es un excelente químico, no nos quedamos con la boca abierta y yo sé que sabe mucho, pero no sabe enseñar. Entonces se necesita la formación pedagógica, ¿sí? Y la formación disciplinar. Es cierto, un gran reto en este sentido en la educación en nuestro país. Le queremos agradecer muchísimo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros y pues ya nos tenemos que retirar. Yo me quedé con un par de preguntas todavía sobre la cobertura y las eficiencias terminales, que creo que también. Sí, los porcentajes son bajos. Reto, ¿no? Los porcentajes son bajos, hay que decirlo, ¿verdad? Y con la pandemia se vino para abajo esto. Y bueno, los esperamos el día de mañana. Mañana vamos a hablar sobre la esclavitud moderna. Tenemos también a dos especialistas para hablar de estos temas que son pues muy complicados y difíciles de tratar y pues de entender también. Exactamente, los esperamos en punto de las 9 de la mañana, gracias a nuestro equipo de producción, a Checo Pacheco, a Samuel Ornelas, a Sofía Cermeño, la gente que está en UATV y en Rita, pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos, desearles que tengan un excelente día. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.